Ok, muy buenos días a todos. Hoy que nos acompañan, muy buenos días a Violeta Arellano. Soy Humberto Mejía de la revista Más Seguridad, una revista especializada en temas de safety y security, con ya presencia de casi 13 años en México y América Latina. Ya nos acompaña gente de Centro y Sudamérica y de la República Mexicana. Hoy vamos a escuchar un interesante tema con la licenciada Violeta Edith Arellano Ocaña. Violeta Arellano es licenciada en seguridad, licenciada en protección civil, perdón. Ella tiene ya más de 15 años de experiencia en la industria de la seguridad, sobre todo en actividades de implantación, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad integral en el ramo industrial y de espectáculos. Experiencia en espectáculos y eventos masivos, verificaciones de cumplimiento normativo en materia de seguridad integral, atención a autoridades y capacitación en higiene laboral y protección civil. Actualmente ella es gerente corporativa de protección civil e higiene en Corporación Interamericana de Entretenimiento, CIE, mejor conocido. Ha laborado para importantes firmas como consultores en protección civil, GlaxoSmithKline México, y también es una de las articulistas más destacadas de esta publicación, Más Seguridad. Tiene un diplomado en desarrollo de habilidades para directivos de la seguridad integral por la Universidad del Valle de México, mejor conocido como DSI. Tiene certificado de conocer como bombero industrial, y aquí cabe mencionar que es la primera mujer bombero, la primera mujer brigadista certificada como tal en nuestro país. Fue conferencista en el Congreso Latinoamericano de Seguridad Privada, ANDEVIP, una organización la más representativa de seguridad privada y corporativa de Colombia, que hizo este congreso el año pasado aquí en México. También ha sido conferencista de la Asociación Mexicana de Seguridad Integral, AMEXI. A Violeta Arellano es una ferviente promotora de todos los temas que tengan que ver con la seguridad ocupacional, la protección civil. Violeta, muy buenos días, gracias por tu tiempo. ¿Puedes platicarnos un poco de tu tema? Gracias. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Es un gusto poder colaborar. Gracias a todas las personas que están conectadas. Vemos que hay gente de aquí de la Ciudad de México, del interior de la República, inclusive de algunos otros países. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el interés en esta plática. Y tal cual, lo que queremos presentar el día de hoy es una plática acerca del proceso que hemos llevado en estos últimos meses ante la pandemia, el cómo hemos dado continuidad a las operaciones, el cómo estamos al momento, seguimos en el proceso de las adaptaciones que tenemos que hacer para la reincorporación laboral. Platicaba hace unos minutos con Humberto de que pues ha sido todo un reto, yo me imagino para todos, ya que pues no tenemos un antecedente, ¿no? Hoy por hoy no hay un experto en esta materia, este virus es demasiado nuevo, quizá el precedente más cercano que tengamos es el H1N1, pero no se comparan, no es el mismo virus, no fue una pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos toca hoy por hoy ir aprendiendo en el camino, volvernos todos expertos en la medida que seguimos trabajando y creo que la cooperación, el que entre nosotros mismos nos apoyemos, compartamos las mejores prácticas entre colegas, nos va a ayudar a darle una mejor experiencia a nuestros clientes internos y externos, si somos asesores internos, incluso dentro de una empresa, como es mi caso, pues vamos a tener mejores respuestas, mejores prácticas, y es la intención de esta plática, ¿no? Platicar de nuestra experiencia y ver si les es de alguna manera provechosa. Quiero de inicio acotar que de los lineamientos o de las normatividades que vamos a estar hablando
es de la normatividad mexicana. Sin embargo, pues es probable que en el centro de Centroamérica, Latinoamérica, pues tengamos medidas parecidas. A nivel social, económico, laboral, tenemos muchas coincidencias, entonces probablemente también les sea de utilidad. Y si al final también nos quieren compartir de otros estados, de otros países, cómo lo están llevando ustedes, qué les sirve, qué no les sirve, cómo aplica, pues bienvenidos, ¿no? Entonces, pues voy a empezar a compartir la presentación. Parece que ahí está, ¿cierto? Así bueno, es, está bien. Muchas gracias. Entonces, el tema que, como les comentaba, es acciones preventivas para la reincorporación laboral, tomando en cuenta todo este tema de COVID, ¿no? No voy a empezar con qué es el COVID, cómo se contagia, cuáles son los síntomas, porque creo que eso a estas alturas todos los tenemos muy claro. Vamos a partir de que en el momento que se declara una pandemia por parte de la OMS, todos los países empezaron a tomar medidas a su criterio, lo que pensaron que les podía funcionar, convenir. En el caso de México, se declararon 3 fases, o que íbamos a tener 3 fases. La primera, hablamos de la importación viral, es decir, solamente era la gente que venía del extranjero, que se había contagiado en el extranjero y venía a la Ciudad de México. Se tomaron ciertas medidas que pues iban aumentando conforme iban aumentando los casos, ¿no? Después hablábamos de dispersión comunitaria, que es cuando teníamos cientos de casos, que ya empezamos a tener un poquito más de restricciones, como no saludar, se empezaron a poner algunos filtros. Incluso en esta fase, algunas escuelas privadas, algunas empresas ya empezaron a parar labores. Y bueno, finalmente, cuando ya se declaró la pandemia, venimos a la fase 3, que empezó el 21 de abril. Y bueno, entonces todo lo que se determinó como actividades no esenciales, nos tuvimos que suspender, ¿no? Ya no fue voluntario, ya fue de manera obligatoria. Y pues hasta luego aviso, ¿no? En un inicio nos dijeron, pues conforme vayamos avanzando, nos han dado fechas de reincorporación que pues evidentemente se han tenido que ir aplazando, pero bueno, hoy por hoy estamos en esta fase 3, estamos incluso ya en algunos estados de la República pasando de semáforo rojo a semáforo naranja, donde se está empezando a autorizar la reincorporación de algunos sectores. Cuando nos mandaron a todos a descansar, bueno, no, a trabajar desde casa, que fue al menos aquí en México no estamos tan acostumbrados, entonces fue un poco empezar a tener grandes retos, ¿no? Porque no estábamos preparados. Por ejemplo, hubo que desde identificar procesos y posiciones clave, ¿no? Quienes eran estrictamente necesarios que que siguieran laborando, cuáles son esos procesos que no podían parar, ver que tuviéramos los medios tecnológicos que nos permitieran seguir trabajando desde casa, ¿no? Desde tener equipos portátiles, las redes VPN, que el internet en casa fuera eficiente, que fuera suficiente para poder trabajar. Los horarios flexibles, ¿no? De repente nos dimos cuenta que estando en casa, pues no necesariamente podíamos tener la atención que teníamos estando en oficinas de estar 8 horas trabajando sin tener grandes distractores, ¿no? Estando en casa, pues tenemos algunos familiares que son dependientes, sobre todo quienes tienen hijos menores o adultos mayores, personas con discapacidad, que también teníamos que ocuparnos de labores de casa, que teníamos que compartir espacios, ¿no? Estamos trabajando desde casa y a veces podría ser que estemos mamá, papá, un par de hijos, y bueno, a lo mejor sí teníamos un espacio donde podíamos sentarnos a leer un par de horas, pero no necesariamente para estar trabajando una jornada laboral de 8 horas, 6, 8 horas.
teníamos que compartir a veces equipos en casa, no necesariamente teníamos cada quien un equipo para cada integrante de la familia. El internet que hablábamos, ¿no? De compartir esa red con todos los integrantes de la familia. Entonces, ese también fue un reto. Nos dimos cuenta que no todos conocemos las herramientas del trabajo o comunicación a distancia, ¿no? Todos empezamos a tener reuniones por Zoom, luego nos dijeron que Zoom no era tan confiable, hubo reuniones en las que de repente se colaban personas que no eran o metían, no sé, alguna vez me tocó estar en una reunión donde se metió una persona solamente con ánimo de molestar, subió pornografía, etcétera, una reunión de comité de puras mujeres, etcétera. Entonces, bueno, nos tuvimos que topar con esas clases de cosas. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos utilizar las herramientas de la manera adecuada para ponerle candados, no sabíamos que no podíamos publicar en redes nuestras invitaciones con los IDs y las claves de ingreso, etcétera, ¿no? Hubo gente que pues le tuvimos que enseñar desde a bajar la herramienta, cómo utilizarla, etcétera, ¿no? Es más, debo confesar, esta herramienta, esta plataforma sobre la que estamos trabajando el día de hoy, yo no la conocía, tuve que tener un ensayo con Humberto y el resto de su equipo, donde me enseñaron a utilizarla, pues porque bueno, yo había trabajado con otras plataformas. Entonces, pues justo eso, ¿no? Tenemos que empezar a ambientarnos, a acostumbrarnos a herramientas que no conocíamos. En algunos casos, incluso hubo disminución de la productividad por todos los puntos anteriores y además, pues, la falta de supervisión. Hay personas que necesitan la constante supervisión para estar trabajando. Hay personas que, aunque no les supervisen, desarrollan su trabajo, pero hay quienes sí necesitan, como dicen, ¿no? El chicotito, que te estén diciendo, oye, y esto, y aquello, y me debes esto, etcétera, ¿no? Entonces, no todas las personas estábamos habituadas a trabajar desde casa y tener cumplir con nuestras responsabilidades sin tener al jefe enfrente diciéndonos que no nos distraigamos, ¿no? Y todo esto también de alguna manera puede desmotivar a los empleados, ¿no? El no tener las herramientas, el no conocerlas, pues puede hacer que las personas se sientan desmotivadas y eso también nos habla o nos puede repercutir en una disminución de la productividad. Por otra parte están los riesgos ergonómicos, ¿no? Idealmente en las oficinas hubo un área que se especializa en verificar que las estaciones de trabajo cumplan con las normas, con las medidas, que estén a la altura, que tengamos el porcentaje de iluminación, de ventilación, etcétera. Y pues todo esto en casa no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, estos son algunos de los retos que nos tocó trabajando en casa. Y bueno, hablábamos de que ha habido giros de los determinados como esenciales, que ellos siguieron trabajando todo este tiempo, ellos no se fueron a casa y pues también se enfrentaron con retos, por ejemplo, la improvisación en la implementación de medidas preventivas. Nos dijeron, bueno, ustedes, por ejemplo, servicios médicos, seguridad privada, todo lo que tengan que ver con farmacias, los sectores alimentarios pueden seguir trabajando pues como puedan, ¿no? No hubo en su momento grandes información, teníamos las medidas generales como que como población debíamos de seguir, pero hubo poca información con respecto al ambiente laboral. Entonces, pues de repente se dieron compras emergentes, sobre todo de equipo de protección personal. Dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues cubrebocas para todos, ok. Bueno, pues estos se fueron precios exorbitantes, estaba agotado, a veces te ponían, no, pues si no me compras de 5 millones en adelante, pues ni te voy a pelar, ¿no? Entonces ya estábamos hablando de que toda la gente estaba preocupada porque no encontraba el equipo de protección personal para su personal y pues se tuvo que invertir unas fuertes cantidades para poder pagar estos costos, ¿no? Que estaban muy por encima del costo. Muchos vimos, ¿no? Los famosos N95, KN95, que usualmente costaban 30 pesos en una tlapalería, llegaron a costar 350 pesos, si no es que más. Bueno, pues, y en ese momento, pues había que adquirirlos, no había de otra. También tuvimos que estos gastos, justamente a los que hablamos, pues no estaban presupuestados, ¿no? Casi todas las empresas
Hacemos el presupuesto del año que viene por ahí de agosto, septiembre, octubre. En este momento no sabíamos de la existencia de esta brote. Hasta finales de diciembre fue que nos empezamos a enterar del brote en China. Y bueno, pues nadie teníamos idea de a qué niveles iba a alcanzar en ese momento. Y tuvimos que trabajar con plantillas disminuidas, ¿no? Cuando nos dijeron que las personas que pertenecían a un sector vulnerable, mayores de 65 años, con algunas enfermedades crónicas como diabetes, como obesidad, como hipertensión, autoinmunes, todo este tipo de cosas, pues no podían seguir trabajando. Y bueno, estamos hablando de que México tiene uno de los niveles más altos en diabetes y en obesidad, incluso en hipertensión. Entonces perdimos mucha de la gente que habitualmente trabajaba, que aunque estén enfermas, llevan su proceso de una manera ordenada, se están cuidando, pero bueno, pues estas personas dijeron definitivamente no pueden seguir laborando, entonces pues, tuvimos que adaptar el seguir trabajando en unos casos mucho más arduamente, como estas labores esenciales que se volvieron con turnos demasiado extensos y con muchísimo menos personal. Y pues tuvimos que adaptar procesos, ¿no? Desde los ingresos, como hacíamos el uso de equipo de protección en sitios donde habitualmente no los utilizábamos. Y pues todo esto, como les decía, lo fuimos haciendo sobre la marcha y casi a criterio personal o criterio de la empresa, criterio de un área, criterio muy responsable, que había poca información al respecto. Y no hablo en México, creo que a nivel mundial existía poca información, ¿no? Es un virus que conocemos de hace medio año, ¿no? Entonces, día con día, mes con mes, semana con semana, se iban actualizando nuevos datos, nuevas información acerca del virus que se iba descubriendo conforme más personas se iban infectando. A raíz de que se habló de estos semáforos donde se hablaba de ir pasando de rojo, naranja, amarillo, verde para ir reincorporándolos a las actividades económicas, porque aquí vienen dos grandes crisis. Por un lado, la pandemia, por un lado, las personas enfermas, las personas muertas, y por otro lado, pues la crisis económica que también es muy importante, ¿no? Que sobre todo los países en vías de desarrollo, como casi toda Latinoamérica, no nos podíamos permitir el estar completamente parados por tantas semanas, porque si no fluye la economía, pues eso también se puede agravar demasiado. Entonces, se empezaron a abrir algunos otros giros, por ejemplo, de los primeros fueron los automotriz, mineros, cerveceras, y bueno, y entonces a partir de que se decidió permitirles a estos nuevos giros también incorporarse a esta nueva normalidad que le llaman neormalidad, también es un término que he escuchado y que me gustó de alguna manera. Entonces sí fue cuando las autoridades nos empezaron a dar lineamientos para poder hacer esta reincorporación laboral. Uno de estos lineamientos los dio el IMSS, por ejemplo, donde nos hablaba cómo podíamos reincorporarnos dependiendo si éramos pequeñas, medianas o grandes empresas. Y nos decía, bueno, pues tenemos que cumplir primero con un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Para grandes empresas. Nos hablaba de una lista de comprobación donde tenemos que identificar medidas de ingeniería, medidas administrativas, equipo de protección personal, capacitación, promoción a la salud y sistema de gestión. Básicamente son los puntos que toman estas tablas. Nos habla de cómo aplicarlas y nos habla de una especie de diagnóstico donde nosotros vamos a identificar los puntos de los que nos habla la tabla, si contamos con algún control de riesgo que nos ayude a minorar cada uno de los puntos, si lo tenemos sí, no, o de manera parcial, nos habla del nivel de contacto entre los trabajadores y pues multiplicar esto por esto, nos habla de un riesgo de contagio que va de bajo, medio alto o muy alto. Así, una serie de puntos, en la que pues ya nosotros identificamos en qué nivel estamos.
es de bajo a muy alto el riesgo de contagio, cuáles son las acciones que se tienen que implementar, y pues nos pone aquí un ejemplo, ¿no? De cómo podría, un machote de un ejemplo de cómo se podrían ir mencionando esas actividades. ¿Cómo determinar si somos pequeñas, medianas o grandes empresas? Bueno, pues el INEGI nos habla que puede ser a través de la cantidad de empleados, ¿no? De una microempresa vamos de 0 a 10 empleados, una pequeña de 11 a 50, una mediana de 51 a 100 empleados, y a partir de 100 empleados pues ya se considera una gran empresa. También influyen el qué tanto factura, ¿no? Ese es otro punto, pero bueno, a grandes rasgos estamos hablando de que estos son los datos que nos pueden ayudar a identificar en qué rango estamos, cuál nos aplica. Una vez que hacemos este diagnóstico que viene en los lineamientos, bueno, salieron estos lineamientos del IMSS, salieron lineamientos por parte de la Secretaría de Salud, algunos estados incluso también sacaron sus propios lineamientos, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, por mencionar algunos, ellos cada quien sacó su propia normatividad. Entonces, aquí en la empresa lo que se determinó fue revisar toda la normatividad que fue saliendo y hacer una sola tabla. Dijimos, bueno, de este modo a lo mejor hay puntos con los que no necesariamente tenemos que cubrir en la Ciudad de México, pero en Yucatán sí, y viceversa, pero decidimos que si cumplimos en uno, cumplimos en todos y va a ser más fácil, ¿no? Sobre todo porque nosotros tenemos inmuebles en diversas partes de la República. Decidimos hacer con este un diagnóstico con base en todas las normatividades, y también nos dimos cuenta que de manera particular cada empresa o cada unidad de negocio estaban haciendo sus propios esfuerzos por empezar a cumplir con esta normatividad, aunque si bien no estábamos entre las actividades esenciales, al momento de ya contar con un lineamiento o con algo de dónde partir, pues muchas de las empresas decidimos, ¿saben qué? Pues empecemos a implementar esto, de alguna manera vamos a empezar a trabajar, y el día que nos digan ya pueden reincorporarse, pues ya llevamos camino andado y no vamos a empezar a correr, decir, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Lo ideal para nosotros es que en el momento que se nos permita reabrir actividades, estemos listos, ¿no? Ya estemos preparados. Al darnos cuenta de que muchas áreas estaban haciendo esfuerzos por separado, a nivel corporativo, una de las áreas que se llama cumplimiento, nos dijo, bueno, ¿saben qué? Todos estos esfuerzos son valiosos, pero hagamos un solo equipo de trabajo a nivel corporativo, y todas las decisiones que se tomen van a aplicar a todos los inmuebles para tener un estándar de calidad y de cumplimiento en absolutamente todos nuestros inmuebles, ¿no? No se vale que tú llegues a un inmueble en la misma Ciudad de México que cumple con algunos puntos y en otro no. Pues dijimos, no, vamos a dar una calidad estándar, y entonces nos abocamos a hacer unas matrices de cumplimiento, donde les comentaba que se incluyó toda la normatividad que hemos encontrado y que se van alimentando día a día conforme van saliendo gacetas o información en el diario oficial, vamos ampliando estas matrices. Aquí lo que nos pide los lineamientos que les mostré es que una vez que hagamos este diagnóstico donde nos demos cuenta qué tantos controles tenemos para la prevención de contagios, se definan acciones, es decir, uno de los puntos muy sencillo, ¿cuentan con tapetes sanitizantes en las entradas? No. Bueno, pues ¿cuál es la acción a definir? Colocar tapetes en todos los accesos. Así de sencillo, por ejemplo. Y bueno, nos habla que hay que priorizarlas. Del revisar los controles y el nivel de riesgo, vamos a priorizarlas por muy alto hacia abajo, ¿no? Descendente. A nosotros se nos ocurrió crear, así le llamamos, mesas de trabajo, en la que se convocaron representantes de todas las áreas que consideramos que tendrían que tener alguna participación.
incluidas, por ejemplo, recursos humanos, en otras áreas se puede llamar personal, comunicación interna, servicios generales, compras, logística, operaciones, producción, áreas jurídico o de cumplimiento o de auditoría interna, finanzas, muy importante, pues porque es quien va a poner la lana. A lo mejor nosotros podemos ser nuestros castillos en el aire y finanzas es quien nos va a decir, ojo, nos alcanza para esto. Ok. Indispensable, por supuesto, las áreas de seguridad y salud. Si hoy por hoy en las empresas en las que estamos colaborando no contamos con un área de seguridad y salud, es el mejor momento para implementarla, ¿no? Vamos a partir de este riesgo sanitario, pero a la larga nos vamos a dar cuenta que esta misma área nos va a ayudar con un montón de riesgos que vamos a ir identificando en el proceso, que a lo mejor sabemos que estaban ahí, pero no habíamos hecho nada al respecto, ¿no? Entonces es un muy buen momento para empezar o si existía, pero nada más de nombre y realmente no estaba trabajando adecuadamente, es el mejor momento para darles peso a estas áreas. Y claro, las áreas de dirección y de administración, que pues nos dan línea, ¿no? Por aquí sí, por aquí no, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las áreas que nosotros identificamos que tenían que pertenecer a estas mesas de trabajo. Una vez que identificamos cuál era nuestro plan de acción, cuáles son las actividades que teníamos que hacer para cumplir con estas matrices, hicimos recorridos en los centros de trabajo, donde literal era de medir los espacios entre las estaciones de trabajo para ver cuáles cumplían con el 1,5 metros, cuáles no, en dónde se van a tener que poner barreras físicas, en dónde sí, etcétera, ¿no? Hay cosas que sí se tienen que hacer en sitio, que no sé, muchas de las reuniones se han hecho de manera virtual, las reuniones de trabajo semanales se hacen de manera virtual, pero sí tuvimos que algunas personas acudir a recorridos en los centros de trabajo. Estas mesas de trabajo, como les decía, pueden ser, o sea, bueno, hay mesas donde se involucran a todas las áreas y hay mesas muy particulares, ¿no? Hay mesas donde solo se hablan de temas de comunicación o donde solo se habla de temas de recursos humanos, donde solo se habla de temas de operaciones. Entonces, así se van avanzando los temas particulares y donde llegamos a puntos donde sí se necesita del criterio, la autorización, la participación de todos, bueno, pues entonces se abre a los grupos interdisciplinarios. Eso, la verdad, creo que es lo que más nos ha funcionado, creo que eso ha sido la clave en este momento de llegar a esta fase donde ya nada más estamos a un porcentaje bajo de cumplimiento, es decir, ya estamos en 70, 80% de cumplimiento. Ese 20 que nos falta, pues es comprarlo e instalarlo, ¿no? Que todavía lo estamos esperando un poco, pues hasta tener noticias de parte de las autoridades de fechas, ¿no? Probables de reincorporación. Y bien, estas matrices, como vimos anteriormente, básicamente nos hablan de la implementación de controles de riesgo. Estos controles de riesgo recordemos que pueden ser de ingeniería, administrativos o equipo de protección personal. ¿Cuáles son los controles de ingeniería? Son todas las adaptaciones que podemos hacerle al centro de trabajo para eliminar o reducir el riesgo de contagio. Así de sencillo. ¿Qué pueden ser? Barreras físicas, como podemos ver aquí en la fotografía, se pretende colocar, son renders, se pretende colocar acrílicos o vidrios en las recepciones, por ejemplo, para proteger a las personas que tienen más contacto con personas. Se está pensando en colocar dispensadores de gel antibacterial en puntos estratégicos como en las subidas y bajadas de escaleras. En algunos lugares donde nos dimos cuenta que no se cumple con 1,5 metros de distancia entre persona y persona, se pueden hacer reacomodo de estaciones de trabajo si el espacio, si la estación de trabajo, si el proceso me lo permite, se pueden hacer reacomodos para que se pueda cumplir. Nos habla, por ejemplo, las matrices hacen mucho énfasis en la limpieza de los filtros en los sistemas de extracción, etcétera. Entonces, todo lo que yo pueda adaptarle al centro de trabajo para que las personas puedan tener
esta distancia de 1,5 metros entre persona y persona, o donde no las puedo cumplir, tenga que poner alguna medida, alguna barrera física, etcétera, todo lo que yo pueda adaptarle al lugar, estamos hablando de controles de ingeniería. Por otro lado están los controles administrativos, es decir, la modificación a los procesos que nos va a ayudar a disminuir el contacto entre los trabajadores o tener acumulación de personas en sitios o en horas determinadas. Por ejemplo, nos piden tener filtros sanitarios. Estamos poniendo direccionamiento de flujos en las áreas que son de un espacio limitado. Por ejemplo, promover el teletrabajo y las reuniones vía remota en la mayor medida posible. Se habla de horarios escalonados, que no todos lleguemos o salgamos a la misma hora. Como podrán ver aquí, por ejemplo, también en los elevadores, pues se ponen espacios, ¿no? Se marcan cuántas personas pueden entrar y que van a estar viendo hacia la pared cada uno para que no haya contacto, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar procesos? En general, en estos recorridos, pues son algunas de las propuestas que hemos ido haciendo. Les decía del direccionamiento de flujos, incluso algunas señalizaciones donde son reducidos los espacios, donde diga ceda el paso, solo una persona a la vez. En sanitarios se están proponiendo señalizaciones donde se cancelen algunos lavamanos, algunos mingitorios. Se están poniendo las marcas en el piso de cuáles sí se pueden utilizar, los carteles de los instructivos de lavado de manos, los dispensadores de gel, incluso algunos son de pedal para que no haya necesidad de tocarlos. Estos acrílicos entre los espacios cuando no se pudieron redistribuir las zonas, las estaciones de trabajo. Igual acrílicos para las recepciones, sobre todo, instructivos, dispensadores de gel. Algunos sitios, pues desde el H1N1 ya teníamos instalados dispensadores de gel, que ahí se quedaron y se seguían abasteciendo. Sin embargo, ahora los estamos reforzando con señalización. En algunos lugares incluso se pide el que se incremente la cantidad de lavamanos. Estamos también, una de las propuestas es lavamanos portátiles que se pueden poner en los accesos a áreas muy específicas, sobre todo en los procesos productivos. Estos nos pueden ser de mucha utilidad. Aquí contamos con la ventaja de que una de las empresas que pertenecen al corporativo es quienes están haciendo todas estas soluciones, y pues, el proveedor, digamos, lo tenemos en casa, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues hemos podido trabajar con ellos muy de la mano para todas estas propuestas, adaptarlas de la manera en que más nos pudieran funcionar. Un punto importante fueron, por ejemplo, cajeros y máquinas vending, en este caso estas máquinas expendedoras. Hubo incluso pláticas de que si las retirábamos, si las dejábamos. Al final decidimos sí dejarlas, porque justamente por esto de los horarios escalonados, estábamos hablando, y por donde están ubicados nuestros inmuebles, la mayoría no están cerca de lugares a donde puedan acceder fácilmente los empleados a ir a una tienda. Tenemos personal de 24 horas, por ejemplo, personal de seguridad o gente de limpieza que llega muy temprano, se va muy tarde, etcétera. Entonces, decíamos que el hecho de quitarles el que tengan al menos aquí a la mano un snack o una bebida, pues frenaba el que salieran a la calle y podía repercutir, ¿no? Podía ser peor. Entonces, bueno, conservémoslas, pero pongamos instructivos donde hablemos del uso obligatorio antes y después de operar cada máquina, marcando, poniendo el dispensador de gel, marcando los espacios donde se tienen que formar las personas para esperar su turno a la máquina, etcétera, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de las soluciones que hemos identificado en estos procesos. De tema de comunicación, estos son algunos de los ejemplos de las señalizaciones que se pueden colocar. Estos se pueden adaptar los colores, por supuesto, ¿no? Pero es alguno de los ejemplos. Una vez que se agotan todos los controles de ingeniería, los controles administrativos,
Cuando ya, y nos lo dice específicamente la matriz, en los casos en los que no se pueda garantizar la distancia de al menos 1,5 metros entre trabajadores y no sea posible la incorporación de barreras físicas, el empleador está obligado a proporcionarle a los trabajadores el equipo de protección personal adecuado para realizar sus funciones. Aquí quisiera yo enfatizar en que es o una u otra u otra. Es decir, no necesitamos tener el 1,5 metros y la barrera y el cubrebocas. Si así se decide, está bien, sin embargo, no es obligado. No quiero decir que los cubrebocas no funcionan, por supuesto que sí funcionan, sí es una barrera importante, pero hay que saber utilizarlos. No quiero decir que no se entregue el equipo de protección, por supuesto que como empleadores estamos obligados a entregar este equipo de protección personal. Solo me gustaría que seamos muy conscientes en la administración y la designación de este equipo, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud, el 5 de junio, emitió una guía de uso de mascarillas, donde nos explica cómo usarlas, quiénes deben usarlas, dónde y cómo, pero también nos habla de desventajas. Estas desventajas, por ejemplo, es la autocontaminación por la manipulación. Ahí tenemos una foto de una persona que trae guantes, pero se está quitando y manipulando el cubrebocas. Los guantes también es otro gran tema. En lo personal yo no los recomiendo porque nos da una falsa sensación de seguridad. Por traer guantes pensamos que no necesitamos lavarlos o se vuelve complicado, entonces estamos tocando cosas y luego nos tocamos la cara con los guantes o el mismo cubrebocas, entonces así ya no funcionó. Mejor priorizamos el lavado constante de manos o el uso de alcohol en gel. Entonces, bueno, no estamos acostumbrados, la mayoría de las personas, a tener un cubrebocas puesto 1, 2, 4, 6, 8 horas diarias. Entonces tendemos a tocárnoslo mucho y entonces ahí lo estamos contaminando. Nos da, como les decía, una falsa sensación de seguridad que puede repercutir en la relajación de las otras medidas de higiene. Como yo tengo el cubrebocas, a lo mejor ya no presto tanta atención en el lavado de manos. Y hoy por hoy, la medida de higiene más eficaz es la del lavado de manos o el estar utilizando gel. Entonces, podemos relajar un poco esas medidas. Por otra parte, también la sofocación, ¿no? Sobre todo si estamos en ambientes muy húmedos, muy cálidos, si nuestro trabajo es físico, se vuelve complicado el utilizarlo todo el tiempo. Entonces, ojo, veamos en dónde es necesario y en dónde no, ¿no? La OIT nos habla de la Organización Internacional del Trabajo, nos habla de la jerarquía del control de riesgos. Nos habla que el control de más efectivo hacia el menos efectivo, ¿no? ¿Cuál es lo más efectivo? Pues eliminar el riesgo, que fue lo que se hizo de inicio cuando nos fuimos todos a teletrabajo. Esa fue o sea, no queremos infectarnos en los centros de trabajo, pues cada quien que trabaje en su casa. Eso fue la más efectiva. Ya no podemos mantenerlos todo el tiempo en teletrabajo, vamos a tener que empezar a reincorporarnos poco a poco. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son las medidas más efectivas? Pues los controles de ingeniería de los que estábamos hablando, como las barreras, una adecuada ventilación. Aquí habla de medidas organizativas y administrativas, yo las agruparía en una sola, que son las administrativas, que son un poco redundante. Lo que decíamos, distribución de puestos, a lo mejor si tengo estaciones de trabajo muy juntitas, pues los voy terciando, uno sí, uno no, entran a trabajar en diferentes horarios o en diferentes días, etcétera, ¿no? Para que no estén tan cerca las personas. Que hablamos de cambiar los procesos, ¿no? Limpieza y desinfección, etcétera. Todas estas cosas que podemos ir haciendo. Y nos habla que el menos efectivo de todos son las medidas de protección personal, por ejemplo, el equipo de protección personal, como mascarillas, guantes, etcétera. Porque son las menos efectivas porque dependemos de que el empleado lo use y de que lo use bien. Todas las anteriores no hay manera no está en su control, esta última sí. Entonces, aquí requiere mucha supervisión, capacitación, comunicación constante
para que aprendamos todos a utilizarlo de la mejor manera. Entonces, por eso siempre se va a priorizar las medidas de ingeniería, las medidas administrativas y en el último de los casos, el equipo de protección personal. Esto de priorizar los controles o de el equipo de protección personal sea obligatorio o no obligatorio, o si es eficaz o no es eficaz, o que se haga primero los controles de otro tipo de administrativos y de ingeniería, no es de ahorita, no es de la pandemia, no es del riesgo sanitario, ha sido así por siempre, parte del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, en el capítulo 9, que nos habla del equipo de protección personal, en el artículo 101, nos dice textualmente, en los centros de trabajo donde existan agentes en el medio ambiente laboral que puedan alterar la salud y poner en riesgo la vida de los trabajadores, y que por razones de carácter técnico no sea posible aplicar las medidas de prevención y control, el patrón deberá dotar a estos con equipo de protección personal adecuado, conforme a la norma correspondiente, que será la 17 en el caso de México. Para la selección del equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores, el patrón deberá realizar un análisis de los riesgos a los que se exponen. Es decir, desde siempre se ha dado prioridad a instalar otro tipo de medidas antes de llegar al uso de equipo de protección. ¿Por qué? Platicamos que es el menos eficaz, que depende mucho del uso adecuado y la verdad, esa dicha también es incómodo, ¿no? Quien haya tenido que utilizar algún equipo, el que sea, pues nos hemos topado con que no es nada agradable traer puesto un arnés, unos lentes, un respirador, un zapato de seguridad, el que sea, cualquier equipo a la larga puede llegar a ser un tanto incómodo, ¿no? Entonces siempre se procura controlar el ambiente antes que agregarle el equipo de protección al trabajador. Bueno, nos habla la normatividad que tenemos que hacer un análisis para encontrar el riesgo y para determinar cuál es el equipo que se le va a asignar al trabajador. En los lineamientos que vimos anteriormente por parte del IMSS, nos dice que nos habla de riesgo de contagio a partir del nivel de contacto entre los trabajadores. Aquí abajo incluso les puse la tablita tal cual está, esa aparece en los lineamientos del IMSS, la pueden ahí revisar sin ningún problema, y nos dice, bueno, le vamos a dar un valor de riesgo dependiendo del nivel de contacto que tengan las personas. Entonces, se habla de un nivel esporádico cuando estamos hablando de algunos días dentro de la jornada semanal por tiempos cortos. Se habla de ocasional, algunas veces en la jornada diaria con tiempos cortos, frecuente, algunas veces en la jornada diaria con tiempos cortos, o continuo, varias veces en la jornada diaria con tiempos prolongados. A estos les asigna un valor, y bueno, pues yo aquí a un lado le agregué esta otra columna donde pues podríamos aquí asignar el equipo de protección personal que nosotros consideremos que sea el adecuado de acuerdo al nivel de contacto de los trabajadores. Aquí el tema es que la normatividad lo pone textual como lo tengo aquí, algunos días, tiempos cortos, varias veces, tiempos prolongados. ¿Qué significa algunos? ¿Qué significa varios? ¿Cuánto es un tiempo corto? ¿Cuánto es un tiempo prolongado? Lo deja abierto. Pues aquí se puede caer en el riesgo de que sea consideración de una persona, consideración de una serie de personas, de un grupo de trabajo. Esto yo creo que cada empresa tendrá que definirlo si le asigna un valor, o por ejemplo lo que yo propuse o lo que yo propongo es que estos mismos niveles de riesgo los estoy asignando o los estoy equiparando a puestos y a funciones. Quizá así nos sea un poco más claro identificar estos niveles de riesgo. Por ejemplo, al nivel 1 yo le estoy dando personal administrativo sin atención a clientes. Cuando hablo de atención a clientes pueden ser internos o externos. Entonces, hay áreas que a nivel general tienen poca interacción con otras personas, que su trabajo es mucho más de escritorio, de estar sentados trabajando sin mucho
interacción con otros compañeros, que por ejemplo pueden ser las áreas de finanzas o jurídicos y trabajos muy de escritorio. En un nivel 2, personal administrativo con atención a clientes, podrían ser servicios generales que salen a atender proveedores, ventas, mensajería, reclutadores, ¿no? La gente que sale a atender clientes, pero por tiempos cortos. Voy, recibo una persona, lo que sea, regreso. Entonces, no es prolongado. Número 3, personal operativo sin atención a clientes, pero que tiene estancia en áreas comunes, que puede ser, hay un poco más de riesgo de contagio, porque como el personal de mantenimiento o limpieza, que está en sanitarios, en comedores, en pasillos, en instalaciones que son de uso común. No tienen tanta interacción con las personas, pero sí con objetos que son tocados por muchas personas. Un nivel 4, personal operativo con atención a clientes. Lo que en la definición anterior nos hablaba de el continuo, ¿no? Que nos hablaba de personas que tienen interacción todo el día, su jornada diaria, por tiempos prolongados. Por ejemplo, seguridad o choferes. Son personas que su trabajo involucra el permanente contacto con otras personas, ¿no? Entonces, este podría ser un nivel 4, un nivel continuo. Y yo estoy agregando un nivel 5, que es el personal operativo con procesos productivos. En nuestro caso, tenemos talleres y cocinas donde son personal que de manera regular ya tenían equipo de protección personal que utilizaban para justo sus procesos productivos, donde aquí tendremos que tener especial cuidado en la asignación del equipo de protección, que se tiene que adaptar al que ellos ya utilizan de manera regular, ya sea por distintivos, por otro tipo de riesgos a los que están expuestos, y que por su nivel de personal muy operativo, que este equipo tiene que ser, por un ejemplo, antiempañante, que a lo mejor aquí las caretas sean complicadas porque involucran mucho movimiento. Ellos, por ejemplo, difícilmente podrán respetar este 1,5 metros porque este proceso productivo implica el estar cerca de otras personas, difícilmente se pueden cambiar sus procesos. Entonces, aquí sí hay que hacer mucho énfasis en el equipo de protección que se les va a otorgar. Esto se traduce en riesgo de bajo, medio alto, alto y muy alto, o un riesgo especial, sobre todo por lo que decíamos de los procesos productivos. Y si lo comparamos contra los niveles de contacto que nos da los lineamientos entre esporádico, ocasional, frecuente y continuo, pues podemos tener una tablita que a lo mejor estos colores nos ayudan a determinar de una manera más sencilla en qué nivel de contacto estamos, cuál es el nivel de riesgo y cuál es el equipo de protección personal que se debiera dar a cada persona, ¿no? Esta es una propuesta que estamos haciendo aquí, es lo que nos ha parecido de alguna manera lo más funcional, el equipararlo a puestos, más que determinar cuánto significa varios, cuánto significa algunas, cuántos son tiempos cortos o cuántos son tiempos prolongados. Otras consideraciones importantes que tomar en cuenta con respecto a la adquisición y entrega del equipo de protección personal es, bueno, número 1, pues tenemos que determinarlo, ¿no? De acuerdo al grado de riesgo, tenemos una tabla que estamos proponiendo. Una vez que ya nos decidimos cuál es el equipo de protección personal que vamos a otorgarle a cada empleado, pues tenemos que identificar a los proveedores que se adapten a nuestros procesos, a nuestras condiciones de compra, que si nos da crédito, en los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? En la asignación de centros de costos, si va a ser un centro de costo único para toda la empresa, que a lo mejor puede ser un centro de costos de emergencia, qué sé yo, o si cada área, cada unidad de negocio, cada inmueble va a asumir este costo, que también puede ser de alguna manera beneficioso porque eso nos ayuda a que cada quien tenga el control y no de repente se nos dé de pedir por pedir, sino cuando ya te afecta tu centro de costos, pues ya la piensas un poquito más. Una vez que se designa todo eso, ¿cuál va a ser el método de compra? En muchas de las empresas tenemos sistemas
donde pues, cada área hace sus requisiciones. Si lo vamos a hacer de manera, cada área, o si compras o servicios generales hace compras masivas y o programadas con base en los requerimientos que previamente se hayan autorizado. En el caso de los cubrebocas, ¿cuáles compramos, no? Si son los desechables, si son reutilizables, cada uno tiene sus pros y sus contras. El desechable, pues sabemos que es un uso único y que podemos saber que ese día se le dio un nuevecito y ese día lo tira. Sin embargo, pues acumula muchos desechos, pues se vuelve un gasto importante. El reutilizable, pues justamente no hay que adquirir tantos, no hacemos tantos desechos, puede salir más económico a la larga. Sin embargo, no nos garantiza el que la gente los lave todos los días, entonces ahí es un tema. Aquí ya estamos pensando incluso en asignar colores o rotularlos, no sé, ahí tendremos que pensar en muchas vertientes para ver cómo podemos solventar o una u otra. Dependiendo del tipo de cubrebocas que vayamos a utilizar, pues cuántos se les van a asignar por persona, cuál va a ser la frecuencia de uso. En el caso desechable tendría que entregar 2, 3, 4 por día, dependiendo de la jornada, la duración de la jornada, dependiendo de cuántas veces a la semana va a venir la persona a trabajar. Entonces también es importante definir el tipo para poder saber cuántos y con qué frecuencia se les van a entregar. En el caso de las caretas o gafas, dependiendo del tiempo de vida, es de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Tenemos que considerar que, bueno, si bien el fabricante me puede decir que me garantiza 3 meses de vida, pues ¿qué va a pasar si antes de esos 3 meses el trabajador o lo pierde o da señales de desgaste, ya está rayado, ya está roto, ya no sirve? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Estamos pensando también en algún otro equipo especial que puede hacer. Aquí todas las empresas son diferentes, pues pueden ir desde guantes, respiradores, Tyvek, batas desechables, algún otro, ¿no? Que se pueda determinar en el camino, porque ahorita estamos viendo quizá lo más inmediato, pero seguramente en el día a día nos vamos a dar cuenta que quizá necesitemos en algunos casos, en algunos puestos, en algunos procesos, algún otro equipo que no estamos considerando de inicio. También tenemos que considerar el almacenaje, si vamos a tener un almacén central, si hay almacenes por inmuebles o incluso por áreas. Si yo le entrego al responsable del área y él define dónde, cómo y cuándo lo guarda, etcétera. ¿Cómo van a ser estas entregas? Si se entrega uno por cada empleado, por ahí decía, una de las ideas era, bueno, pues en la entrada entregamos uno nuevo a cada persona y así garantizamos que el que trae puesto a la entrada a la oficina es nuevo y está limpio. Y es una buena propuesta, pero eso también implica pues que tengamos una persona en la entrada solamente para hacer eso. Y pues entonces hay que asignar una persona, hay que ver cuáles son estos horarios, sobre todo considerando que van a ser horarios escalonados, por cuántas horas tendrías que tener esa persona, dónde se van a almacenar en los accesos ese material, etcétera. Otra opción es que les entregan a los responsables de área su paquete para todos sus integrantes y ellos se encargan de entregarlos. Esto también pues implica en algunos casos, bueno, en este caso que tendríamos que tener ajustes de recepción para de alguna manera garantizar que se entregaron puntualmente las cantidades necesarias a cada responsable, etcétera, ¿no? Para que no haya pretexto de, pues es que a mí no me entregaron y por eso yo no traigo. Hablábamos de los desechos, tenemos que considerar la disposición final. En un inicio teníamos estas dudas en algunas áreas. Oye, se le tiene que dar tratamiento de RPBI, de residuo peligroso biológico infeccioso, o no, sí o no, es que yo considero, es que sí considero, ¿verdad? Bueno, revisando la literatura, que no es mucha, encontramos que en la mayoría de las recomendaciones, tanto nacionales como internacionales, en el caso de la OIT, nos hablan que solamente se deben de poner en contenedores con tapa, preferentemente en una bolsa de plástico a la que le hagamos un nudito y que sea una bolsa específicamente para ellos, pero se van con la basura municipal.
Bueno, hay que tener muy en claro estos procesos y en el caso de que nosotros tengamos arrendadores que no sean necesariamente de la empresa, pues ponernos de acuerdo en estos procesos, ¿no? Tenemos que capacitar a los empleados en el uso, mantenimiento, limpieza, almacenaje y disposición final de este equipo de protección personal. Tiene que haber mucha comunicación, explicando cuáles son los tipos de equipo de protección, su obligatoriedad, dónde y cuándo van a ser obligatorios. De repente había discusiones de, no, es que necesitamos que todos tengan cubrebocas todo el tiempo en todos lados. No necesariamente, como vimos hace rato, es cumplir con una u otra u otra. Entonces, por ejemplo, en mi oficina cerrada, yo sola, no hay necesidad de que yo tenga puesto un cubrebocas. Si mi compañero más próximo está a 3, 4 metros, podríamos estar los dos en este mismo espacio, obviamente con una adecuada ventilación, sin cubrebocas. Si tenemos menos de 1,5 metros de distancia, ahí sí tenemos que utilizarlo. En lugares cerrados, donde vamos a tener una reunión, por ejemplo, donde vamos a ver 3, 4 personas, ahí sí tenemos que utilizarlos. Entonces, hay que tener muy claro a todos los empleados en dónde se nos va a ser exigible y cuándo. Cómo se usan, cuál es la utilidad. Si no nos hace sentido algo, es difícil que lo cumplamos. Entonces, cuando entendemos para qué sirven y hasta dónde sirven y hasta dónde no sirven, también nos ayuda a ser un poco más cuidadosos en el uso. Cómo podemos deshacernos de ellos, que no podemos tirarlos a los botes de basura normales que tenemos en las estaciones de trabajo. Y sobre todo hacer mucho énfasis en no descuidar las medidas de higiene. Como decíamos, el lavado de manos, el uso de gel, ese es obligatorio, ese es la medida de higiene que más nos sirve. Si vamos a hacerlo obligatorio, pues habrá que supervisarlo, ¿no? Entonces, habrá que definir quién se vuelve responsable de esta supervisión, si es seguridad, si es recursos humanos, si es salud, si se hace una comisión especial para eso. En algunas publicaciones yo leía que incluso ya estaban hablando de que en los centros de trabajo pudiera generarse un nuevo puesto que podrían ser estos COVID officer, que van a ser como los supervisores encargados de revisar que se cumplan con todas las medidas. No sé, puede ser que inventemos esa posición o utilicemos una de las que ya existen. ¿Cuáles van a ser los procedimientos en caso de violación? Si yo le doy, por ejemplo, a seguridad la labor de ser quien supervise quién lo usa y quién no lo usa, ¿cómo lo va a hacer? Si él va a abordar directamente al empleado para decirle, oye, tienes que utilizar tu cubrebocas, o si levanta un reporte a recursos humanos para que sea a través de recursos humanos que se le haga la mención, etcétera, ¿no? Tenemos que tener muy en claro cuál va a ser ese proceso, quién lo supervisa, a quién le informa, cómo se le aborda al empleado, etcétera. ¿Qué vamos a pasar? ¿Cuáles son los procedimientos en caso de extravío? Que digan, no, pues sí, es que sí yo lo tengo, sí me lo dieron, pero pues los perdí, se me olvidaron, se me cayeron, etcétera. Si estos reemplazos por extravío van con o sin costo para el empleado. ¿Qué va a pasar con los reemplazos tempranos o anticipados por deterioro del equipo? Es decir, ahora a mí me da una careta que se supone que me tenía que durar 1, 2, 3 meses, dependiendo del fabricante, pero pues si está claramente deteriorada, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el procedimiento para este intercambio? Aquí yo sí sugeriría que sí sería sin costo para el empleado, ¿no? Pero pues sí que fuera contraentrega, ¿no? Yo te entrego mi equipo dañado, tú me asignas uno nuevo. Y pues tristemente sanciones. Si supervisamos algo que no se cumple y no se aplican sanciones, pues entonces puede ser recurrente, ¿no? ¿Qué va a pasar para aquel que ya se le llamó la atención 1, 2, 3 veces? Si después se vuelve un correo con copia para mi jefe, si después se vuelve una acta administrativa o me retiran del lugar sin goce de sueldo, no sé, o sea, habría que pensar en una gama de posibilidades, cómo se va, si lo vamos a tratar más suave, si se va a hacer más rígido, eso depende ya de las políticas de cada empresa.
Otros factores de riesgo a los que nos estamos afrontando son los psicosociales. Ahora que regresemos a las labores después de que estuvimos varias semanas trabajando en casa, pues nos podemos encontrar con varias cuestiones. Yo creo que la primordial va a ser el temor de infectarme en el trabajo y que pueda transmitirlo a mi familia. Yo creo que eso va a ser una de las cosas que más le van a preocupar a los empleados, la que más vamos a tener que trabajar. El que les hagamos saber todas las modificaciones, todos los procesos que estamos cambiando, todas las cosas que estamos implementando para justamente combatir este riesgo de contagio, es muy importante que se lo hagamos saber para que de alguna manera las personas regresen con más certeza a su centro de trabajo y no tengan este temor. En algunos casos, pues sí, va a haber, podría ser la falta de acceso al equipo de protección y soporte, ¿no? A lo mejor pues, no me están dando suficiente o no me están enseñando a utilizarlo. Eso puede ser un riesgo psicosocial, algo que produzca que las personas se sientan mal. Algunos entornos de trabajo con baja capacidad para aplicar las medidas óptimas. Hay muchas pequeñas o microempresas que pues esto significa un gasto oneroso, sobre todo empresas que ahorita no están produciendo y que son pequeñas o que son startups que les está costando trabajo salir y además al tener esta inversión pues puede ser complicado, ¿no? Y pues ahí de esta baja capacidad de aplicarlos, pues los que salen más perjudicados son los empleados. Que en algunos casos tengamos mayor carga de trabajo por la reducción de personal que hemos comentado y por tener turnos más largos o más consecutivos en el caso de que se nos aumenten las jornadas para que no tengamos que venir todos los días o al contrario que se nos disminuyan los días de descanso porque tengamos jornadas más cortitas, etcétera, ¿no? Entonces esto puede también afectarnos. El aumento de la violencia y acoso, sobre todo para algunas de las personas en las actividades esenciales como los médicos, todo lo que tenga que ver con médicos, enfermeras, etcétera, así como en algunos casos se les daba el reconocimiento de que son héroes, etcétera, también en el día a día estaban recibiendo incluso hasta violencia física y verbal de vecinos, de personas que no querían compartir el transporte público con ellos porque les daba miedo de que les puedan transmitir la enfermedad, ¿no? Y eso se podría también extrapolar a personas con uniformes de seguridad o de limpieza, etcétera, que identificamos como que son las personas que han seguido trabajando y que, pues nos podrían contagiar de algo, ¿no? Porque ellos no han estado en constante contacto con otras personas. ¿Qué podemos hacer para prevenir o reducir el estrés? Pues lo que hablábamos, de una buena comunicación e información actualizada, todos aquellos cambios en la normatividad, en los famosos semáforos, en los lineamientos que tengamos que cumplir, etcétera, tendremos que hacérselo saber a los empleados cómo lo estamos llevando a cabo para que tengan una mayor certeza. Adoptar periodos de descanso regulados para hacer suficientes pausas durante la jornada laboral. Estando en casa, hay veces que pueden dos posibilidades. Gente que está pegada a la computadora porque pues, de alguna manera sienten sus patrones o sus jefes que porque están ahí, es más fácil de hablarles a deshoras o de pedirles trabajo fuera del horario laboral. O al revés, o sea, tengo tantas cosas que hacer también en casa que se me es insuficiente. Entonces, ser un poco flexibles en esos temas. Darles información, promover una salud física como hacer ejercicio, unos hábitos alimentarios saludables. A lo mejor ha habido para quienes les ha sido más sencillo, perdón, hacer ejercicio, tener una mejor alimentación en casa, o al revés, habrá personas que se les haya complicado más o con estos nuevos horarios, o ahora que están cerrados gimnasios, etcétera. Entonces, promover estos
estos buenos hábitos. Promover un apoyo psicológico para los trabajadores, para una línea abierta quizá, para que nos hablen de miedos, preocupaciones, que esto sea confidencial, que no vaya a repercutir en su trabajo, y que tengan con quien externar todas estas dudas o todas estas preocupaciones. Técnicas participativas que promuevan el diálogo, las soluciones innovadoras y cambios positivos de actitud, ¿no? Podemos invitar a los mismos empleados a que si tienen una idea, una solución que no hayamos considerado, pues que estén abiertos, ¿no? Los canales de comunicación para que a lo mejor podamos mejorar, ¿no? ¿Cuáles son los factores psicosociales que podemos identificar con las personas que siguen y van a seguir haciendo teletrabajo, trabajo desde casa? Pues el que se sientan aisladas. Hay gente para quien es muy importante la convivencia, ¿no? Con los compañeros. Lo que hablábamos de horarios de trabajo excesivos. A veces que nos hablan horas que ya no forman parte de mi horario laboral, pero pues bueno, pues si estás en tu casa, estás disponible y pues no puedes contestar, ¿no? Entonces, ojo con eso. Desdibujamiento de las líneas entre el trabajo y la vida familiar va un poco ligado con lo anterior. Que no pueda tener espacios que sean únicamente de casa. ¿Por qué? Pues porque existe eso de, pues si estás en tu casa, pues no puedes tomar la llamada, y si tienes ahí la compu, pues no puedes mandar el reporte y no pasa nada, ¿no? Hay que ser muy respetuosos en ese sentido de el ambiente familiar. Que se nos estén encargando las responsabilidades, atendiendo tareas domésticas, cuidando a miembros de la familia que estén enfermos o que sean dependientes. Ahorita afortunadamente ya terminaron las clases, pero bueno, también incluso los papás y mamás se tuvieron que volver maestros en casa. Frustración y aburrimiento, pues, ¿por qué? Pues porque ya llevo varias semanas encerrado en casa y trabajando de manera muy monótona. Entonces, pues puede ser que eso también me dé un poco de ansiedad. Y finalmente, y tristemente, pues todos supimos de que la violencia doméstica se incrementó mucho en todo el mundo. Ni siquiera ha sido solo en México o solo en Latinoamérica. Esta violencia doméstica se incrementó en absolutamente todo el mundo. El hecho de que estemos todos encerrados en casa, con presiones, preocupados, angustiados y demás, pues ha repercutido en este sentido, ¿no? Entonces también ofrezcamos líneas de apoyo, líneas de ayuda para que si es necesario les ayudemos con este tema. ¿Cómo podemos prevenir el estrés estando en teletrabajo? Dándoles objetivos y tareas muy claras a nuestros colaboradores. No es de, bueno, que está tu compu y pues allá le sigues, bueno, sí, cuál es mi objetivo, cómo voy a cumplir mis tareas estando desde casa. Siendo flexibles, como comentábamos, con los horarios, con las pausas, la desconexión del trabajo en horas específicas reservadas para el descanso y la vida personal, proveyendo los equipos apropiados, computadores portátiles, las aplicaciones que se requieren para poder hacer el trabajo de la misma manera estando en casa que estando en la oficina. El soporte informático, a lo mejor de repente nos mandaron a casa, aquí está tu compu, ya le cargué unas cosas para que la pueda seguir utilizando, pero no me explicaron exactamente cómo. A lo mejor sí necesito una línea de soporte por cuando tenga algún inconveniente, ¿no? Con mi equipo. Y pues, tratar de encontrar un espacio que sea lo mejor posible para llevar a cabo mi trabajo desde casa. Capacitación, todos nos fuimos a casa sin saber mucho cómo trabajar desde casa. Es buen momento porque sabemos que si bien ya nos estamos preparando para la reincorporación, habrá personas que seguirán trabajando desde casa por semanas e incluso meses. Entonces, pues no demos por un hecho que ya saben hacerlo, ¿no? A lo mejor vale la pena que reconsideremos o que les preguntemos a ellos mismos qué tipo de capacitación piensan que les hace falta para llevar su trabajo de una mejor manera. Tener un buen sistema de comunicación, cada empresa determinará cuál será la herramienta, pero que sea abierto y que sea sencillo y que sea abierto para todas las partes.
Servicios de apoyo, programas de asistencia, como decíamos, para casos de violencia, para casos de angustia, qué sé yo, ¿no? Que tengamos un apoyo psicológico para el trabajador. Estos otros riesgos a los que nos enfrentamos trabajando desde casa, los riesgos ergonómicos que platicábamos en un inicio. Pues estando en casa, no necesariamente mi espacio de trabajo cumple con todas las normas que generalmente sí cumple mi espacio de trabajo en mi centro de trabajo. Entonces, pues podemos darnos cuenta que las instalaciones o los equipos no son los ideales, que el entorno físico, que generalmente las oficinas lo tenemos de alguna manera controlado, el aire acondicionado, la iluminación, la energía eléctrica, etcétera. Entonces, todos estos puntos puede ser que no los tengamos también identificados o también controlados dentro de casa. ¿Y qué podemos hacer? Pues abrir la comunicación o la capacitación, mandar información acerca de cómo debemos situar las pantallas para que no nos cause deslumbramiento, cómo colocar todo nuestro equipo de una manera que reduzca al mínimo la torsión o el exceso de alcance, cómo podemos alternar tareas para cambiar de posiciones, tomarnos algunas pausas, movernos cada tanto para no estar todo el día sentados. Yo aquí puse una liga de un video muy cortito de YouTube. Aquí vamos a parar un segundo porque hay que ajustarle los subtítulos. Como vimos, este es un video muy cortito. Puede ser que nosotros produzcamos nuestros medios de comunicación, que pueden ser carteles, que pueden ser correos, que pueden ser recomendaciones. Ay, se quedó el... Listo. Que nosotros produzcamos nuestra propia información o que tomemos algo de lo que ya está hecho, ¿no? En este caso, la Organización Internacional del Trabajo está produciendo publicaciones que, como vimos, son cortitos, son muy sencillos, un lenguaje muy coloquial, a lo mejor consejos muy chiquitos que pueden ser muy sencillos de llevar a cabo, pero que nos van a dar un mejor ambiente, una mejor salud ergonómica estando trabajando en casa, ¿no? Entonces podemos echar mano de lo que ya existe y simplemente promoverlo entre el resto de los empleados. Y ya casi para terminar, bueno, la OIT nos habla de 10 pasos para un retorno al trabajo. Número 1 nos habla de establecer un equipo bipartito para organizar el retorno al trabajo. Bipartito se refiere aquí un poco más que sea participación entre los trabajadores o representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores, un poco como se manejan las comisiones anteriormente mixtas de seguridad e higiene.
Pero bueno, aquí más que, en nuestro caso, más que utilizar entre trabajadores y empleadores, lo que nosotros promovimos fue que fueran, como les platicaba, equipos de trabajo multidisciplinarios, donde estaban pues la gente que ve un poco a favor de los trabajadores, que puede ser las áreas de recursos humanos, las áreas de finanzas, que ven la parte financiera, las responsables, tanto por parte de los trabajadores como los empleados, las áreas de seguridad y salud, que están en ambas partes, ¿no? Entonces, que estos equipos pueden ser tan amplios o tan extensos como la organización lo necesite. Decidir quién regresa al trabajo y cómo. Una de las cosas que también estamos aplicando son los cuestionarios que se le van a hacer llegar a los responsables de área, donde identifiquen al personal que está en situación de riesgo, que él se va a seguir quedando en casa, quienes sí les es preciso que vayan regresando a casa, al centro de trabajo, priorizándolos, cuáles son los horarios, cuáles son los días, etcétera, ¿no? Para ir de manera gradual, ¿no? ¿Quién va a regresar? Adoptar medidas de ingeniería y organizacionales, como ya lo vimos antes, que son las más eficaces. Adoptar medidas de limpieza y desinfección de los locales en forma regular. Por aquí también nos surgió un poco la duda que si era obligado la desinfección o la sanitización, cuál era la diferencia entre una y otra, a qué estamos obligados, a qué no. Como tip, lo que nosotros hemos identificado, lo único que estamos obligados es a la desinfección, a limpieza y desinfección, limpieza con agua y jabón, desinfección con cloro, de manera regular, no nos dice cada cuándo, esto depende mucho de la operación, de la cantidad de la gente, del aforo, del flujo, etcétera, ¿no? Pero es a los que sí estamos obligados. Promover las medidas de higiene personal, que hablábamos que son de las más importantes, el lavado de mano, poner en todos los lugares, en los sanitarios, en las áreas comunes, seguir insistiendo en las medidas de higiene personal, con los instructivos del lavado de manos, etcétera. Promover equipos de protección personal y velar su uso efectivo, como platicábamos. Una vez que agotamos las anteriores, ya nos vamos a dedicar a designar el equipo de protección personal con todas las consideraciones que ya vimos antes. Vigilar de manera regular la salud de las personas trabajadoras, aplicando cuestionarios. Aquí se nos pide que todos los días nos tomemos temperatura y pongamos si tenemos o no algunos síntomas que son los primarios y secundarios relacionados con COVID. Si los tenemos o no los tenemos, todo esto lo vamos subiendo a un sistema y es la manera en que de alguna manera le estamos dando seguimiento al estado de salud de los trabajadores, aunado a que están abiertos los canales de comunicación para que cuando una persona se sienta mal pueda avisarle a su jefe y se le dé el tratamiento que corresponda. Considerar los factores de riesgo psicosocial y otros riesgos, por ejemplo, el ergonómico que tocamos en este caso. Revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación. Esto es un punto importante que quizá estaba un poco fuera de foco. Nos abocamos todos a la contingencia sanitaria y quizás se nos olvidaba que pues sigue temblando, siguen habiendo incendios, sigue habiendo cualquier otro tipo de situaciones de emergencia. Hace un par de semanas tuvimos un sismo aquí en la ciudad, en México, que fue perceptible en varios estados. En nuestro caso, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. Y nos dimos cuenta a la hora de que se hizo la evacuación que había algunas dudas, había gente que pues, se salió sin el cubrebocas, que ya la mitad no sabía si se regresaba o no se regresaba. Estando en el punto de reunión no se guardó la sana distancia, estamos acostumbrados que el punto de reunión que está marcado en el piso pareciera que necesitamos estar todos encima del dibujo del piso. Entonces nos dimos cuenta de algunas cosas que no estábamos considerando. Decidimos reforzar la comunicación y hicimos una brochure acerca de recomendaciones de casos de incendio durante la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces damos algunas recomendaciones para quienes están en casa, quienes están en centros de trabajo, de identificar las zonas de menor riesgo, que si bien en los centros de trabajo ya las conocemos, están identificadas, están señalizadas incluso,
quizá en casa no las identificamos, ¿no? ¿Cómo identificar cuál es la zona de menor riesgo estando en mi centro, en mi casa? El hecho de recordarnos de siempre tener a la mano el cubrebocas, la careta, el equipo que nos haya sido designado, y que siempre promover el repliegue, es decir, si suena la alerta sísmica, solo evacuar en caso de que considere que pueda ser menos de 50 segundos o que considere que realmente estoy en riesgo permaneciendo en el lugar en donde estoy. Fomentando el repliegue, solo evacuando cuando sea necesario o se le den las indicaciones, incluso en casa en algunos centros habitacionales o todas las unidades habitacionales están obligadas a tener un programa interno de protección civil aquí en México. Si bien no todas cuentan con ellas, en algunos sí hay comités, en algunos sí hay brigadas, entonces, bueno, platicar todos estos nuevos procesos con los brigadistas, y mismo caso, ¿no? Que si al final tenemos que evacuar, lo hagamos con nuestro cubrebocas, guardemos la distancia, no, el momento que regresemos a casa, pues este equipo lo tendremos que, si es desechable, tirar, si es reutilizable, lavar, desinfectar, etcétera, ¿no? Y para esto es en caso de evacuación, pero al final tendremos que revisar muchos de nuestros procesos de caso de emergencia para actualizar justo esta parte de la distancia del equipo de protección personal. Y tendremos que volver a capacitar a todas nuestras brigadas, tendremos que volver a repensar nuestros procesos, nuestros cursos, primeros auxilios, qué sé yo, donde hagamos mucho refuerzo en las medidas de higiene. Y por último, monitorear y actualizar las medidas de prevención y control, es decir, nosotros ya estamos haciendo unas adaptaciones, pues tenemos en el día a día que ir viendo si están funcionando, si no están funcionando, qué podemos mejorar, etcétera, ¿no? Esto va a ser un proceso continuo. Vinicius Carvalho Pineiro, que es el director regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, nos da una reflexión que dice: en tiempos de COVID-19 la seguridad de salud laboral debe tener la máxima prioridad. Debemos acostumbrarnos a la idea de que el lugar de trabajo ya no será el mismo y que será en este escenario donde se libre una batalla decisiva contra la pandemia. La seguridad y salud del trabajo debe considerarse como una inversión fundamental para proteger a los trabajos y sus familias y asegurar la continuidad de las empresas. La seguridad y salud del trabajo es una de las claves para la reactivación productiva con trabajo decente y para la conciliación de los objetivos de contención de la pandemia y de la recuperación económica. Hoy por hoy nos toca a las áreas que estamos involucradas en estos procesos de salud y trabajo un reto muy importante. Como decíamos, estamos hablando de la vida de las personas. Estamos hablando de la salud de las personas. Si siempre nos ha interesado en la salud de las personas, porque es nuestro recurso más importante, hoy por hoy el contagiarse no es solamente el enfermarse, sino en algunos casos puede ser un lamentable deceso. Entonces, tenemos en las manos la salud de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, tenemos en nuestras manos sus vidas, la de sus familias, y por otro lado, un proceso muy importante a nivel país, a nivel mundial, que tiene que ver con la recuperación económica. Si bien es necesario mantener la salud de las personas, también es necesario mantener la economía de los países, porque pues si no nos mata la enfermedad, nos mata el hambre, ¿no? Entonces tenemos que, como les comentaba en un inicio, no hay expertos en la materia, todos estamos aprendiendo de cero. No ha sido fácil, nos hemos ido encontrando con cosas que están ambiguas, que no sabemos, que tenemos que sentarnos y platicar y darle una pensada y comentar entre varias personas, varios puntos de vista. Y lo que yo les invito es que como profesionales en este ámbito, en este rubro, pues nos ayudemos, compartamos ideas, extendamos redes, y justo esta es la intención de esta plática, que la experiencia que hemos tenido en lo que hemos ido avanzando aquí en la empresa en estas semanas,
de alguna manera les sirva a ustedes, y si ustedes nos pueden retroalimentar con lo que les ha funcionado, bienvenido. Creo que hoy por hoy todos estamos desarrollando un precedente, nos está tocando desarrollar algo que no existía, para lo que no estábamos preparados. Yo creo que nadie nos imaginamos una pandemia de esta naturaleza. Habíamos, como gestión de riesgos, sabemos de las epidemias y los teníamos contemplado en algunas de nuestras matrices de riesgo, pero jamás imaginamos las dimensiones que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, creo que el trabajo colaborativo entre todas las áreas de las empresas, trabajo colaborativo entre todos los profesionales de esta rama, pues nos va a ayudar, ¿no? Si bien la normatividad aún es escueta, porque, insisto, nadie estábamos preparados por esto, pues creo que nosotros a nivel industria, a nivel giro económico, nos podemos ayudar y nos podemos consultar unos a otros. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias a Violeta Arellano, interesante tu tema, Violeta. Y bueno, pues el tema fue muy, muy ilustrativo. Acciones preventivas para la reincorporación laboral frente al COVID-19. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Vale la pena mencionar. Tenemos gente por mencionar algunos de los asistentes. Elmar Arias de Colombia. Tenemos a Edson Gómez de Venezuela, a Martín Cameli de Argentina, gente de Panamá, Ciudad de México, desde luego, muchos compatriotas, Quintana Roo, en la ciudad de Quintana Roo, la Ciudad de México, Estado de México, en fin, gracias a todos. No quiero mencionarlos a todos porque omitiría alguno, pero muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la por Guatemala, también tenemos a Robert está haciendo una pregunta, Roberto Lesoner de Guatemala, en fin, muchas gracias a todos. A José Guadalupe Hernández de Biopapel. Si tienen alguna pregunta para nuestra ponente, ya tenemos una, sí. Preguntan, ¿alguna forma de compartir la presentación? Tuve un excelente audio, solo visual que se trepixelaba, pero que bueno, quiere la presentación. Les haremos llegar el audio el video, perdón, a todos. Les haremos llegar el video a todos y lo van a poder descargar al terminar en el mismo link y luego lo subiremos a las redes sociales de la revista. Sí, hay una pregunta, Rosa María Salas. ¿Qué elementos debe tener un área de seguridad de salud, en una empresa para poder identificar los riesgos? Y también pregunta, ¿qué sanciones se aplican a aquellas organizaciones que no cumplan con la normatividad en materia de seguridad laboral? ¿Cómo se aplica esa sanción? Bueno, ¿qué elementos debe tener? Pues debemos tener gente profesional y con experiencia, justamente en temas de salud, de seguridad, que tengan experiencia en análisis de riesgos, en la manera de implementar los controles de riesgo que ya platicamos. Hay áreas que están integradas por gente de protección civil y salud y seguridad física, o sea, algunas áreas como son, como las integran a todos, otras son por separado, algunas le reportan a recursos humanos, otras a ingeniería, otras a dirección general, puede ser muy diverso, pero básicamente eso, ¿no? Que tengan conocimiento de la normatividad y de la identificación de riesgos, hacer análisis y la implementación de los procesos. ¿Cuáles son las sanciones? Estamos hablando de riesgo de clausura. Actualmente, tanto Salud como Secretaría del Trabajo están haciendo revisiones a las industrias a quienes ya se les autorizó la reapertura de labores, están haciendo inspecciones aleatorias y a las áreas o a las empresas a quienes no están cumpliendo con todos estos procesos, estos lineamientos que están emitiendo, se les está clausurando. Bien, también nos escribe
Hernán dice, excelente información, muy valiosa y ad hoc a la emergencia Pemex. Felicitaciones y un abrazo a la expositora. Gracias. ¿Se puede tener algún contacto para con la expositora? Sí, al Claro, final. mi correo es varellano, v arellano, con doble L, cie.com.mx. Y con todo gusto, incluso si hay alguna información que podamos ampliar o compartir, con todo gusto puede ser a través de los contactos de la revista Más Seguridad, que esa me las puede hacer llegar Humberto, o si gustan escribirme directo a ese correo, con todo gusto. Ok. Violeta, otra pregunta de Miguel Espinosa. Dice, en la actualidad se está mencionando que probablemente el virus se contagia del aire. ¿Hay alguna medida de seguridad aérea que se podría contemplar en tal caso? Lo único que nos está exigiendo ahorita los lineamientos es tratar de tener áreas bien ventiladas, fomentar la ventilación natural en donde sea posible y en donde no sea posible tener mucha atención con los sistemas de extracción de aire, que tengamos filtros, que se cambien continuamente, que se hagan limpiezas, etcétera. Es lo que nos están pidiendo, sobre todo la extracción o la ventilación natural. Muy bien. Pregunta Elmar Arias, ¿cómo activar la conciencia social? Porque en el trabajo hay protocolos, pero ¿cuándo se van a casa? Exacto, sí, es difícil, es todo un reto. Y las mismas autoridades están viendo rebasadas en este sentido. Igualmente, antes de iniciar la sesión platicando con Humberto, hablábamos de que aquí en México, cuando en la Ciudad de México se declaró semáforo naranja y se reabrieron lugares como el centro histórico, de repente teníamos cúmulos de personas. Como si ya se hubiera acabado, nos hubieran dicho, no, ya estamos perfectos, ya podemos salir, y todo el mundo en la calle, y la mayoría sin cubrebocas y sin medidas. Pues creo que es una labor compartida entre las autoridades y capacitación en los centros de trabajo. En la medida que nosotros hagamos que estas medidas les hagan sentido a nuestros colaboradores, que no las cumplan por cumplirlas o porque me sancionan o porque me regresan, sino que verdaderamente les haga sentido del por qué, para qué, cómo les ayuda, por qué les ayuda, cuál es el riesgo de no seguirlas. En la medida que nosotros podamos darle esa información al colaborador y que él la asuma, la haga suya, de manera natural la va a llevar a casa. Si él ya está completamente casado con la idea, si lo hacemos cambiar el paradigma, si lo hacemos, si podemos transmitirle esta información, y entonces él la asume y la lleva a casa. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando tenemos una plática que nos gusta, una información que consideramos importante, lo primero que hacemos o lo primero que queremos hacer es compartirla con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colegas. Oye, mira, yo escuché esto, te aconsejo esto es un consejo que me están dando, que considero importante que lo sigamos todos, y de manera natural se va expandiendo, pero creo que es eso, en la medida que seamos lo suficientemente capaces de poder transmitirle esa información y ese sentir a nuestros colaboradores. Gracias, Violeta. Otra pregunta dice, en este tiempo que la economía ha bajado, ¿cómo han afrontado los recortes de personal y riesgos de áreas que tengan que verse con una persona donde antes las veían dos o más? Ejemplo, en el área de seguridad, ¿cómo prevengo la reducción de personal? Pero quiero siempre tener un control al 100%. O sea, ¿qué tipo de controles electrónicos han sido los más exitosos y menos costosos? Menos costosos, pues quizá los que hablábamos de las barreras físicas, ¿no? Que pueden ser incluso un acrílico, ¿no? No tiene por qué ser algo demasiado oneroso. Pueden ser, digo, y acrílico para que sea estético, pero al final pueden ser plásticos, pueden ser triple A, madera, pues, simplemente que sean superficies que se puedan lavar y que puedan servir de barrera. Lo de la reducción del personal es muy complicado
porque pues, por ley no podemos traer a trabajar a las personas que se encuentren entre los sectores de riesgo, entonces es algo que vamos a tener que afrontar, porque idealmente son personas a quienes no podemos retirar, no podemos correr propiamente, no durante la pandemia. Entonces, pues hay quienes hayan negociado la reducción de salarios, algunas medidas, por ejemplo, controles electrónicos, incluso por ahí hablaban de las cámaras que te toman la temperatura, esas no suelen ser tan, no suelen ser ideales porque no te dan la lectura de una manera puntual, porque dependen mucho de la distancia y del factor ambiental, entonces te pueden dar datos erróneos. Es más barato, por ejemplo, los termómetros que se están contemplando. Incluso hay algunas medidas como hay unas cámaras que te pueden identificar, bueno, son más que cámaras, son controles de acceso que te identifican si la temperatura, si traes o no la cubrebocas puesto. O sea, sí hay en el mercado varias opciones, pero sí, algunas son más caras, algunas son más baratas. Carteles, comunicación, hay cosas muy sencillas como justamente estar mandando información continuamente, simplemente dando más distancia, ¿no? Lo que decíamos, no necesariamente tendremos que tener estos controles de ingeniería donde me tenga que separar necesariamente. A veces las propias estaciones de trabajo de alguna manera me dan esa barrera física. Puedo separar los espacios, puedo hacer que si son estaciones de trabajo que son muy corriditas, pues les voy diciendo, tú vienes lunes, tú vienes los martes, tú vienes los miércoles, y les voy dando un rol diferente a cada persona para que no tengan que estar tan cerca los unos de los otros, o la mitad de la gente trabaja en la mañana, la otra mitad de la gente trabaja en las tardes. Entonces, pues tenemos varias opciones que podemos ir aplicando. También depende mucho del tipo de la empresa, de los procesos, a que se dedican, la cantidad de personal, etcétera, ¿no? Bien, otra pregunta. ¿Qué tan eficientes son los túneles? Dice, nosotros contamos con 2 actualmente. Pregunta Eu Hernán. Pues la Secretaría de Salud no los recomienda. Es todo lo que puedo decir. Entonces, yo digo que todo lo que pueda sumar es bienvenido. Sin embargo, no se ha identificado la eficacia al 100%. Entonces, Salud no los recomienda, entonces no son exigibles. Entonces, pues a lo mejor no es, si no sería indispensable considerarlos entre los controles de ingeniería que se van a hacer en la empresa. Muy bien, pregunta Ángel Maldonado. En caso de alguna auditoría externa por parte de mi empresa, ¿dónde te podemos contactar? Anoté por ahí el correo. Aquí puse el correo, arellano@cie.com.mx. Ok. Pues creo que no hay más preguntas. ¿Alguna más? Ya no hubo, bueno, en lo que estamos. Excelente presentación, Violeta. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Sabes que esta es tu casa, Más Seguridad. Muchas gracias nuevamente a todos los asistentes. Al final ya mencionamos el contacto de Violeta y bueno, pues subiremos la presentación también a las redes sociales y quien guste consultarnos, estamos a sus órdenes. Excelente día para todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.